Hola a todos y bienvenidos a la clase número 12 del curso de Física Estadística. En la clase pasada solucionamos la ecuación de Langevin dada por la ecuación que es b de t más de t menos b de t, y habíamos reconocido entonces que acá íbamos a tener menos gamma por dt, y ahí vamos a tener las fuerzas pues más convencionales como las habían visto en mecánica. Una de ellas iba a ser proporcional a la velocidad, y entonces esto nos daba la fricción. Y luego, poniendo aquí una constante, habíamos reconocido que este término nos iba a dar una fuerza externa. Más la fuerza complementaria, que siempre va a existir cuando tengamos disipación. Perdón, aquí era la raíz de beta cuadrada t por n entre 0 y 1. Hace un par de clases habíamos resuelto la ecuación sin este término. Después, en la clase pasada, lo que hicimos fue encontrar la solución de esta ecuación. Lo hicimos de una manera muy parecida a como habíamos resuelto sin ese término. Espero que esto les haya servido para pues afianzar los pasos que seguimos. Pues sí, lo que habíamos reconocido es que en presencia de esta fuerza externa, simultáneamente con este término que nos da la disipación, y esta es pues esta fuerza complementaria, ¿no?, que le llamo Langevin. Pues agitación térmica, que si hacíamos, perdón, que sí, que esta fuerza externa la reconocíamos entonces porque pues nos iba a dar la velocidad terminal. Y pues esto lo reconocíamos porque cuando encontrábamos la solución, lo que encontramos es que era una variable normal centrada en la velocidad terminal más la velocidad inicial menos la velocidad terminal por e a la menos gamma t, y con varianza. Entonces recuerden, esto iba a ser el promedio de la velocidad, y con varianza igual a beta cuadrada entre 2 gamma por 1 menos e a la menos 2 gamma t. Y esto entonces, pues sí, es la varianza de nuestra variable aleatoria b. Entonces, una cosa importante que mostramos es que la varianza no cambia en presencia de la fuerza externa. Y de hecho, si revisan otra vez el artículo de Langevin, ahí él dice que una cosa que le llamó mucho la atención a los físicos de esos años, incluyéndose a sí mismo, es que en presencia de una fuerza externa seguía habiendo fluctuaciones.
¿no? La velocidad iba a seguir presentando fluctuaciones, aunque él se refería a las fluctuaciones en la posición, pero se ve que existía la noción de que quizás si uno aplicaba una fuerza externa, las partículas se dejarían de mover. Se mostró que esto no era cierto y pues en efecto si uno resuelve la ecuación en la que es directo ver que esta fuerza externa eh, es la velocidad terminal de las partículas, es decir, bueno, ahorita hacemos un dibujo, de que a pesar de que tengamos esa fuerza externa, vamos a seguir teniendo estas fluctuaciones en la velocidad. Y entonces lo que concluimos es que si graficábamos la velocidad como función del tiempo, el promedio de la velocidad como función del tiempo, entonces pues sí, íbamos a empezar en una velocidad v0 y al cabo del tiempo eh, la velocidad iba a aumentar, por ejemplo, hasta llegar al valor de la velocidad eh, de drift o terminal, ¿no? Íbamos a tener algo así. Hasta que la velocidad iba a ser constante y sin embargo, ¿no? El promedio iba a ser constante como por estos tiempos, pero iba a seguir teniendo pequeñas fluctuaciones, ¿no? La velocidad. Y por lo tanto, como consecuencia, si graficamos la posición, lo que esperamos es encontrar algo más o menos eh, eh, en el que, vean, es hasta acá que la velocidad es constante, ¿no? Entonces aquí la velocidad es menor, entonces se ve que se empieza a acelerar un poco el movimiento y luego ya la velocidad se hace constante. Aquí imagínense que esto es una línea recta. Esta va a ser la velocidad y este es el tiempo. Entonces esto es lo que va a ser, perdón, esta es la posición, discúlpenme. Esta es la posición, es el tiempo, es lo que esperamos que vamos a tener. Y alrededor de cada uno o alrededor de esta misma curva, pues en realidad la partícula tiene fluctuaciones, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que, pues en efecto, a tiempos largos, las fluctuaciones también van a tender a este valor fijo, ¿no? Dado por la varianza. Ok, creo que en el video anterior dijimos que la X iba a crecer de este tamaño, de esta manera, pero no habíamos considerado el comportamiento a tiempos más cortos. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que hicimos la clase pasada y espero que ya pues sean unos expertos en poder solucionar la ecuación de Langevin.
Entonces, lo que vamos a hacer hoy es pues encontrar la solución de la ecuación de Langevin para la variable x, ¿no? Que es lo razonable. Ya tenemos la solución de la velocidad y ahora lo que vamos a querer hacer es integrar. Entonces, para esto vamos a escribir nada más nuevamente la ecuación de Langevin para tenerla aquí a la mano. Vamos a tener el diferencial de la velocidad que está dado por menos gamma que multiplica a la velocidad menos, menos la velocidad terminal, como ya la reconocimos, por dt más el término que nos va a hacer que la varianza de las fluctuaciones crezca como el tiempo. Y para conectar esto con la variable de posición, pues vamos a hacer algo equivalente, ¿no? Aquí estábamos diciendo cómo se va a dar el cambio de la velocidad, que eso nos da una fuerza, pero pues de manera análoga lo que podemos hacer es escribir la ecuación que nos va a permitir conectar a la posición con la velocidad. Y es pues de esta manera, ¿no? Claramente, ¿no? La derivada de la posición es la velocidad. Y entonces lo escribí de esta manera para que vean que entonces ahora la velocidad va a cumplir el mismo papel del propagador como lo habíamos escrito para el caso del caminante aleatorio, ¿no? Que era esta parte que podíamos tener acá. Y habíamos definido el proceso de Wigner, de Wiener, cuando solo teníamos esta parte, ¿no? Esta parte de acá. Bueno, entonces en este caso nuestro propagador va a estar dado por la velocidad. Y como les decía, lo que vamos a querer hacer es entonces obtener pues la posición como función del tiempo. Entonces la posición, una de las instancias de la posición como función del tiempo, pues vamos a esperar que haga cosas de este estilo, ¿no? En una dimensión, si esto es como función del tiempo. Lo que van a hacer ustedes de tarea, no para este sistema que vamos a resolver hoy porque es más complicado, sino únicamente para la caminata aleatoria, como la habíamos definido originalmente, que era de esta manera, ¿no? Un diferencial de la posición estaba dado por el propagador markoviano de los sistemas de Wiener, ¿no? Entonces, cuando tienen este sistema, lo que van a hacer al final de su tarea es definir una delta t. Esto lo hicimos hace varias clases, pero para cada una de dos variables, x y y, y entonces van a poner al caminante, ¿no? Y entonces sí van a ver que el caminante pues hace unas excursiones por acá, regresa, se va para allá, ¿no? Hace cosas así cuando graficamos, cuando lo tenemos en dos dimensiones, ¿no? En donde cada uno de estos puntos pues es el valor que tiene x y y al tiempo t, ¿no? Parametrizado por el tiempo t. Bueno, ok, entonces lo que vamos a hacer entonces la clase del día de hoy es resolver la posición como función del tiempo. Y de manera análoga, como argumentamos que la velocidad iba a ser una función, una variable, iba a estar dada por una variable normal, déjenme aquí especificar qué es función del tiempo, dado por una variable normal con cierta velocidad y con cierta varianza, ¿no? Así es como comenzamos a solucionar este sistema. Con un argumento similar, es decir, si hiciéramos este análisis de la posición de manera recursiva, cómo solucionamos precisamente los sistemas de Wiener, lo que veríamos es que para cada tiempo diferencial
Es decir, por ejemplo, cuando habíamos resuelto la velocidad, recuerden, ¿no? Lo teníamos como para un tiempo de t y luego lo teníamos para un tiempo 2 de t. Así era como habíamos resuelto la posición, ¿se acuerdan? Y luego lo que hicimos fue mostrar que cuando tratábamos de solucionar el sistema de la velocidad, ¿no? La ecuación de Langevin de la misma manera, lo que veíamos es que íbamos obteniendo sumas de variables normales. Y entonces, por los teoremas que ya habíamos demostrado, eso nos permitía deducir que para tiempos no infinitesimales, ¿no? Para tiempos más grandes, la velocidad iba a estar dada por una variable normal también. Y entonces podemos usar el mismo argumento, si repitiéramos este tratamiento, para postular que la posición también va a estar dado por una variable normal distinta a esta, pues que a su vez va a tener un promedio y una varianza. Entonces, esto es lo que vamos a suponer para solucionar el sistema. Bueno, entonces, pues lo más sencillo ahorita es encontrar, porque recuerden que solucionar el sistema quiere decir encontrar cuál es el promedio de la posición y cuál es el promedio de la varianza, ¿no? A partir de nuestras ecuaciones. Entonces vamos a usar estas dos ecuaciones. Entonces la parte más sencilla, que es la que vamos a hacer ahora, o a continuación, es encontrar cuál es este promedio de la posición. Bueno, entonces también recuerden que habíamos definido a estas cantidades como diferenciales. De modo que, vamos a hacerlo nuevamente, esto era, lo definíamos como una diferencial de x y esto lo definíamos como una diferencial de la velocidad. Entonces, de esta misma ecuación, de la que tenemos aquí en la posición, tenemos que dx es igual a la velocidad por dt. Y vean que esto así por sí solo no nos sirve, porque esto nada más nos habla de estos diferenciales, de estas variables. Pero lo que nos va a servir es tomar los promedios, porque en principio es lo que queremos resolver ahora, ¿no? Entonces, este promedio va a ser igual a este promedio. Y recuerden, esto lo hemos hecho varias veces, pero no está de más repetirlo. Si tomamos el promedio de esta diferencial de x, ¿no? Tomándola de esta ecuación, vamos a tener, ¿no? Si aplicamos directamente el operador, vamos a tener esta diferencia, este promedio, pero recuerden que es un operador lineal, entonces esto nos da esta diferencia y entonces considerando lo que está aquí adentro de la misma función como pues una función en sí misma, una función del tiempo, entonces esto es una diferencial de esta función, de modo que es la diferencial de ya el promedio de la posición como función del tiempo, ¿no? O simplemente de x. Todo esto para decir que entonces esto de acá es la diferencial del promedio de la posición y dt es una constante, entonces sale, entonces esto da dt por el promedio de la velocidad. Aquí ya tanto de x como de v los puse sin la x, pero se entiende que son función del tiempo. Y por lo tanto, pues la diferencial del promedio de la posición, esto ya recuerden, es una función. Sí, es muy importante pensar en estos promedios como una función del tiempo. Es igual al promedio de la velocidad.
Y este promedio ya lo calculamos la clase pasada. Entonces vamos a sustituir lo que tenemos de la clase pasada, que era la velocidad inicial multiplicada por e a la menos gamma t más la velocidad terminal multiplicada por 1 menos e a la menos gamma t. Esto es lo que obtuvimos la clase pasada. Y esto es dx en dt. Entonces podemos sencillamente integrar esta ecuación y obtener cuál es el promedio de la posición como función del tiempo. Entonces cuando hacemos eso, nos queda que el promedio de la posición menos pues la posición que tenía en t igual a 0, ¿no? Porque estamos haciendo una integral de 0 a t. Esto es igual, ya voy a escribir cada una de las componentes de la integral, pero pues estamos integrando de 0 a t, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto lo que queda es menos b0 sobre gamma, porque pasa por acá, por e a la menos gamma t, evaluado de 0 a t, más la velocidad terminal, es este término, por t, y aquí ya no ponemos de 0 a t, bueno, vamos a ponerlo, pero bueno, en 0 va a ser 0, más el último término, que es la velocidad terminal por e a la menos gamma t entre gamma, también evaluado de 0 a t, y aquí nada más cambió este signo pues por el menos de la gamma, ¿no? Ok. Y entonces, pasando este término del otro lado, va a ser x evaluado en t igual a 0, más, y vamos a reacomodar aquí los términos, gamma 0, digo, la velocidad inicial entre gamma por 1 menos e a la menos gamma t, nada más estamos evaluando, más la velocidad terminal dividida entre gamma por gamma t más e a la menos gamma t menos 1. Muy bien, entonces ya tenemos el comportamiento de la posición inicial como función del tiempo. Entonces ya integramos. Perfecto. Y ahora pues vamos a hacer como ejercicio para tener un poquito de feeling de qué está pasando con esto, ¿no? Vamos a graficar en matemática precisamente este comportamiento que nos va a dar distintos comportamientos, vamos a graficar esta función que nos va a dar distintos comportamientos dependiendo de los valores que tengan la velocidad inicial, la velocidad terminal y bueno, vamos a fijar gamma, ¿no? Porque si se fijan, gamma lo que está haciendo es renormalizar el tiempo. Aquí está gamma t, gamma t, gamma t. Entonces, si fijamos esto como función de la velocidad inicial y de la velocidad terminal, vamos a tener distintos comportamientos. Entonces, dense un momento antes de, si quieren pausar el video, para pensar solo físicamente, antes de fijarse en la ecuación en sí, sino físicamente qué es lo que uno espera, ¿no? Recuerden que esta velocidad es a la que tiende el sistema. Esta es la velocidad que tenía originalmente, entonces va a haber algo de inercia que eventualmente se pierde. Entonces tenemos un sistema que está perdiendo la memoria para tiempos largos de la velocidad que tenía inicialmente. Y recuerden, esta velocidad la estamos asociando con una fuerza. Bueno, entonces dense un momento para pensar por lo menos 3 escenarios que esperan encontrar para estas variables. Pues podemos ver qué forma toma el promedio de la posición, ¿no?
¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Este es una página de matemática, entonces aquí estoy definiendo a la función x y aquí están las variables, ¿no? Es x0, que vamos ahorita a hacer 0 por conveniencia, la velocidad inicial, el término que nos da la fricción, aquí está la velocidad terminal, y sí, son todos los parámetros. Entonces vamos a ver que pues, hay distintos comportamientos dependiendo de los parámetros. Por ejemplo, si el proyectil empieza con una velocidad positiva, pero la velocidad terminal es negativa, es decir, se empieza a mover hacia arriba, pero tenemos una fuerza constante que le está diciendo que se vaya hacia abajo, entonces vamos a tener pues una curva de este estilo, ¿no? En el que más o menos acá como por el tiempo 40 ya es donde empezamos a ver este comportamiento que decíamos para tiempos largos, que por supuesto pues depende del valor de gamma, ¿no? Lo que llamemos cortos o largos, como acá en la exponencial el tiempo está multiplicado por gamma, pues lo que se considere corto o largo pues tiene que ver con gamma, ¿no? De la misma manera que lo tenemos acá. Otra posibilidad entonces es que ahora la velocidad inicial y la velocidad terminal ambas vayan en la misma dirección, pero que la velocidad terminal sea más pequeña que la velocidad inicial. Y esto pues, se refleja aquí de manera perfecta, ¿no? Es justamente eso, empieza con una velocidad más alta, se va haciendo más lento y después ya se mantiene a velocidad constante, ¿no? Que sería una línea recta. O el caso inverso, en el que la velocidad inicial es más pequeña que la velocidad final, que fue lo que estábamos graficando esquemáticamente al principio, ¿no? Entonces aquí vean, ese es justo ese ejemplo, la velocidad inicial es 0.3 en las unidades que ustedes quieran, la velocidad final es 5 y pues otra vez se empieza a acelerar y después pues esto no termina siendo una parábola justamente porque hay disipación y para tiempos relativamente largos, aquí otra vez como del orden de 40, dada esta gama, vamos a tener ya una velocidad constante en el sistema. Bueno, ya regresamos. Entonces, esta fue la solución para el promedio de la posición. Entonces, recuerden que sabemos que, como mostré en las gráficas, ¿no? Quizás empieza primero con esta inercia que tenía de alguna velocidad inicial, la que sea que haya sido, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, luego pues la fuerza hace que vaya para el otro lado, recuerden, este es el promedio de la posición, como función del tiempo, después ya no se acelera, sino que adquiere la velocidad terminal, ¿no? Que es, por eso aquí tenemos una línea recta. Pero no pierdan de vista que este es el promedio de la posición, ¿no? Entonces, en promedio, si hacemos muchas caminatas, esto es lo que medimos, pero no es lo que va a medir cada caminata. Eso no lo pierdan de vista, es lo que lo hace tan interesante. Entonces, por ejemplo, pueden tener una caminata que pues esté haciendo cosas así, ¿no? Y después quizás, si se empieza a regresar, podría haber una que simplemente haga todo esto, ¿no? Pero es altamente improbable, porque tenemos esta fuerza que a tiempos largos está haciendo esto. Entonces, ahora tenemos que resolver la segunda parte, ¿no? La mayoría de las caminatas, o en promedio las caminatas, van a estar siguiendo este camino, por ejemplo aquí está otra, pero alrededor de este comportamiento promedio hay fluctuaciones, y esas fluctuaciones son precisamente las que se miden con la varianza de x. Esto que es lo que nos falta para determinar completamente cuál es la solución. Porque, recuerden, ¿no? Postulamos que la posición es una distribución o una variable normal con, pues ya tenemos el promedio, y con pues, una varianza correspondiente, ¿no? Entonces, vamos a resolver la varianza.
Ahora, una palabra de precaución. No quiero que se asusten con los procedimientos que vamos a hacer. Vamos a hacer varias manipulaciones que no son nada triviales. Nada. Sobre todo porque estoy prácticamente seguro que nunca han visto ecuaciones estocásticas. Nunca han trabajado incluso con estos conceptos. Por eso la física estadística es tan importante, porque bueno, además de que resuelve muchísimos problemas muy bonitos de maneras muy bonitas también, también introduce una manera nueva de pensar en todos estos sistemas. Entonces, si tienen que ver la solución varias veces, háganlo. Intenten una vez que la ven entender, ¿no? Hacer en sus propios apuntes. También no quisiera que se confíen de que están los videos y entonces ya no toman apuntes, porque ya les había comentado alguna vez. Es cuando uno intenta hacer los ejercicios por sí mismo que realmente se afianza el conocimiento. Entonces, les pediría, y con esta clase igual que con todas, que cuando hagan sus apuntes, sí se tomen un momento de entender cada paso que se hizo. Y en las clases de los viernes que nos pregunten si tienen dudas sobre esos pasos, porque es donde están aprendiendo. Bueno, entonces, a continuación vamos a hacer esto que va a estar bastante complicado, que es encontrar o solucionar cuál es la varianza de la posición. Bueno, y para esto entonces vamos a simplificar primero la notación. Entonces, pues teníamos la diferencial de la posición. Entonces, a esta diferencial, como hicimos acá arriba, vamos a llamarle simplemente dx. ¿Sí? Y ya vamos a entender que este dx es, pues es función de t. Pero ya no vamos a poner dx de t, sino simplemente dx. Por lo tanto, con esta notación, si tenemos x de t más dt, a esta cantidad va a ser x más dx. Pues por lo mismo, ¿no? Porque también x de t le vamos a llamar x. Y de manera análoga para la velocidad vamos a tener que la velocidad de t más delta t menos la velocidad de t, nuestro diferencial de velocidad, vamos a llamarlo nada más dv. Y también de manera análoga con esta ecuación, si tenemos v de t más dt, esto va a ser v más dv. Entonces tengan en mente estos cambios de notación, porque utilizándolos por un lado la ecuación de Langevin queda simplemente dv es igual a menos gamma por v menos la velocidad terminal por dt más beta cuadrada, raíz de beta cuadrada t por la variable normal. Y dx es igual a v por dt. Entonces con nuestro cambio de notación. No olviden también o tengan presente para esta demostración que vamos a hacer que el promedio de dx es igual a d del promedio de x, como ya lo hicimos al principio de clase, y esto es v por dt. Entonces también esta es otra que es importante recordar. Y también de manera análoga, que si partimos de la diferencial de x cuadrada, recuerden que, a ver, vamos a ponerlo con la notación antigua. Lo voy a poner de este lado con la notación antigua. Teníamos d de x cuadrada de t, y esto era
x de t más dt cuadrada menos x de t cuadrada. Entonces, con la nueva notación, lo que vamos a tener es, bueno, si ahora tomamos el promedio, vamos a tener d de x cuadrada, y esto entonces es igual a x de t más dt menos x de t, perdón, todo esto es cuadrada. Otra vez, este es un operador lineal, y entonces esto es d de el promedio de x cuadrada, que en nuestra nueva notación es simplemente d de x cuadrada. Entonces vamos a ponerlo acá, que d, el promedio de x cuadrada es del promedio, ¿no? La diferencial de el promedio de x cuadrada, que no debe confundirse, vamos a poner acá, de x cuadrada es bien distinto de dx cuadrada, ¿sí? Esto es importante tenerlo en mente, ¿no? Esto sería el diferencial de x, como lo escribimos aquí, al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y este diferencial es, bueno, pues como habíamos escrito, ¿no? Sería este al cuadrado menos este al cuadrado. Entonces aquí estamos reconociendo que pues haría falta los términos cruzados para que esto fuera una igualdad. Entonces estas dos cantidades no son iguales. Bueno, entonces déjenme modificar aquí nada más para que la t no se mezcle con el más. Entonces tengan en mente este cambio de notación junto con pues estas identidades, estas que son nuestras ecuaciones, la ecuación de Langevin, pues la definición de velocidad, y para lo que sigue. Bueno, entonces vamos a comenzar con la manipulación que tenemos que hacer para encontrar la varianza de la posición. Entonces vamos a empezar escribiendo cuánto vale d de x cuadrada. Entonces recuerden, por definición, esto es x cuadrada de t más dt menos x cuadrada en t. Pero vean que esto podemos escribirlo como x más de x menos cuadrada menos x. Y esta va a ser nuestra ecuación 1. Ok, y a ver si esto no es evidente, ¿por qué? Recuerden que pues dx es x de t más dt menos x de t. Entonces, si sustituimos aquí dx, entonces tenemos que dx cuadrada va a ser igual a x más x de t más dt menos x, ¿no? Esta es la misma, nada más esta es como nuestra nueva notación, menos x cuadrada menos x cuadrada, este se va con este, y entonces ya nos queda x de t más de t cuadrada menos x, que esto se entiende que es de t, ¿no? Función de t, que es precisamente lo que habíamos escrito acá. Ok, entonces ya nos convencimos de que esta ecuación es correcta. Muy bien. Y ahora recordamos acá una de nuestras funciones, una de nuestras ecuaciones, perdón, esta, ¿no? Que dx es v por
dt. Entonces vamos a sustituir de acá esta ecuación, pero primero vamos a acá elevar al cuadrado, ¿no? A hacer esto. Después vamos a hacer esa sustitución. Entonces, desarrollando este cuadrado, esto es x cuadrada más de x cuadrada. Notar que el cuadrado va afuera porque no queremos que se confunda con d de x cuadrada, ¿no? Más 2x de x menos x cuadrada. Y esto entonces es, se van esta y esta, y entonces queda 2x de x más de x cuadrada. Muy bien. Y ahora sí, vamos a sustituir acá en la dx, en ambas dx, vamos a sustituirlo por v dt. Entonces vamos a tener dx cuadrada es igual a 2xv dt más v por dt cuadrada. Todo esto al cuadrado. Ok. Entonces hasta ahorita nada más hicimos aquí una manipulación algebraica. Espero que hasta aquí todo haya sido claro. Bueno, y entonces ahora vamos a aplicar este operador de ambos lados. Entonces nos va a quedar que el promedio de dx cuadrada, que ya pues empieza a acercar a lo que estamos buscando, ¿no? Acuérdense que tras lo que vamos es la varianza de x. Y ya tenemos x, entonces es razonable pensar que para acercarnos a la solución tenemos que encontrar el promedio de dx cuadrada. Esto entonces recuerden que es en realidad la diferencial de x cuadrada. Y pues aplicamos acá el operador también de este lado y nos queda el promedio de 2xv por dt más el promedio de v, el promedio de v dt cuadrado. Como 2 y dt son constantes, salen. Este es el promedio de estas dos variables. Igual acá tenemos dt cuadrada y el promedio de v cuadrada. Y entonces lo que vamos a hacer, que ya hemos hecho antes, es notar que aquí tenemos dt a la potencia 1 y aquí tenemos dt a la potencia 2. Entonces vamos a despreciar estos términos. Entonces esto va a ser aproximadamente esto de acá. Y entonces tenemos que la diferencial de dx cuadrada, y ahora pasamos el dt para acá, es igual a 2 veces el promedio de la posición por la velocidad. Muy bien. Y ahora lo que hicimos en otras ocasiones es pues preguntarnos si es válido escribir a este promedio de la multiplicación de dos variables como la multiplicación del promedio de dos variables. Entonces la pregunta ¿es el promedio de la posición por la velocidad igual al promedio de la posición por el promedio de la velocidad? Esto pasaría si la posición y la velocidad fueran variables independientes. Pero, pues, esa sería la definición, ¿no? Pero, pues es razonable suponer que no lo son. No son independientes la posición y la velocidad. Entonces, esto no es cierto. Entonces, no podemos escribir esto como la multiplicación de los promedios.
Y hablaremos más de esto más adelante, pero por el momento, pues piensen que, pues dado que una es la derivada del otro, pues es razonable que las variables sí estén correlacionadas. Bueno, entonces vamos a usar esta identidad como nuestro punto de partida para la demostración. Vamos a ver que vamos a hacer algo bastante locochón y sorprendente, pero al mismo tiempo pues muy bonito, y es una manera también pues muy elegante de resolver estos sistemas. Entonces voy a hacer aquí una división que me quede un poquito más derecha que de costumbre. Bueno. Okay. Entonces, por un lado, vamos a ver qué le pasa a este lado de la ecuación y luego qué le pasa a este otro lado de la ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es notar que la varianza de x, pues por definición es el promedio de x cuadrado menos el cuadrado del promedio de x. Y entonces si tomamos la derivada con respecto al tiempo de la varianza, obtenemos pues la derivada de este lado, ¿no? También. Bueno, y ya vamos a hacer la derivada. Recuerden que estas son funciones, ¿no? A su vez, estas son funciones de t. Entonces, esta derivada es pues la derivada con respecto al tiempo pues de esta función, ¿no? de x cuadrada, menos, y ahora tenemos, recuerden que hay que tomar esto como si fuera una función, entonces esto es 2 veces x por la derivada de x con respecto al tiempo. Y aquí, ahorita vamos a regresar acá, pero aquí recuerden que la derivada de x con respecto a t no es otra cosa que la velocidad, que el promedio de la velocidad. Entonces vamos a escribirlo. Que el promedio de la velocidad. Muy bien, entonces acá teníamos la derivada de x cuadrada con respecto a t y entonces vamos a despejarlo, ¿no? Entonces tenemos que la derivada con respecto a t de x cuadrada es la derivada con respecto a t de la varianza de x más, así, más 2 veces, déjenme escribirlo más cerquita, la derivada con respecto a x de la varianza de x más 2 veces el promedio de la posición por el promedio de la velocidad. Ok, entonces eso fue lo que nos quedó de este lado. Por cierto, pues esta identidad que hicimos acá, pues es una de las que les dije que recordaran, ¿no? Acá está. ¿No? La derivada del promedio de x con respecto a t es la velocidad. Muy bien. Entonces, esto fue por un lado. Ahora, por otro lado, si ya sabemos que este promedio, el promedio de x por b no es igual que el promedio de x por el promedio de b, quiere decir que la covarianza no es cero. Entonces recuerden la definición de la covarianza de dos variables.
por definición, es x menos, voy a escribirlo más acá porque no voy a tener espacio. Sí, la covarianza de x y b es igual a el promedio de x menos el promedio de x multiplicado por b menos el promedio de b. Esto lo vimos las primeras clases. Y esto es igual a x, el promedio de x por b menos el promedio de x por el promedio de b. Y aquí es donde veíamos que si se trataba de variables independientes, la covarianza era 0 porque esto de aquí era exactamente este término de acá y se cancelaban. Pero cuando no, pues la covarianza no es 0. Por lo tanto, el promedio de xb es igual a la covarianza de x y la velocidad más el promedio de x multiplicado por el promedio de b. Entonces, esto fue de este lado. Entonces, vean, aquí ya tenemos la derivada con respecto a x, que tenemos acá, y acá ya tenemos el promedio de x por b, y vamos a sustituir. Y cuando sustituimos, esto nos queda de este lado, esto nos queda de este otro, y vean que nos va a quedar de los dos lados, nos va a quedar el promedio de x y b y se van a cancelar. Y esto nos da sencillamente la siguiente ecuación, que es una ecuación diferencial para la varianza de x en términos de la covarianza de x y b. Si esto que estamos haciendo no lo han visto antes, no se preocupen, repásenlo, ¿no? No es trivial lo que estamos haciendo. Pero vean que tampoco es tan distinto a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Antes lo que estábamos haciendo era encontrar una ecuación diferencial para el promedio de x. Y en el caso de cuando resolvimos la ecuación de Langevin, para la velocidad, pues también encontramos una ecuación diferencial para el promedio de b cuadrada. Entonces lo único que estamos reconociendo es que la varianza pues no deja de ser una función de la misma manera que el promedio de b cuadrada es una función y que el promedio de b es una función, etc. Entonces aunque esto se vea muy raro, pues no es muy distinto a lo que veníamos haciendo. Entonces si ya me habían creído que esto se valía, pues entonces también deben creerme que esto se vale. La diferencia es que ahora acá tenemos también otra función que es la covarianza, y esta covarianza pues ahora también es función de la velocidad. Entonces esto va a ser más complicado, pero pues vamos a poder resolverlo de todas maneras. Entonces hasta aquí espero que hayan entendido, si no repasen y vamos a continuar ahorita con la demostración. Y la manera en la que lo vamos a resolver es pues todavía más intrincada. Lo que vamos a hacer es primero encontrar una ecuación diferencial para la covarianza, de ahí la vamos a resolver y luego esa solución la vamos a meter en esta ecuación y pues ya vamos a integrarla y obtener la varianza de x, que es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, tengan en mente esta ecuación, esta es ahorita con la que nos quedamos, y ahora nos vamos a concentrar en encontrar cuál es la covarianza de x y b que nos permita encontrar la varianza de x. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a preguntarnos, ¿cuánto vale si tenemos la covarianza de la posición y la velocidad? ¿Cuánto vale una diferencial de la covarianza de x y b? Bueno, pues para hacerlo vamos a primero escribir la definición. Entonces, la definición de la covarianza
bueno, aquí tenemos la diferencial y ahora sí ponemos la definición de, como hemos escrito, recuerden, es x por b menos, ¿no?, el promedio de x por b menos el promedio de x por el promedio de b. Bueno, y ahora nos preguntamos cuánto vale este promedio de x por b. Bueno, entonces esto es la diferencial de x por b menos la diferencial de x, del promedio de x por el promedio de b. Recuerden que estas son todas funciones. Entonces, ¿cuánto vale? Primero, ¿cuánto vale esta, no? Vamos a ponerlo. Entonces, d de x por b. Vean que por definición, esto va a ser x en t más dt por b evaluada en t más dt menos x en t multiplicada por b de t y el promedio de esto. Y una vez más, entonces reconocemos que este es un operador lineal, entonces esto es x de t más de t por b de t más de t menos x de t, perdón, justo estábamos quitando, o estábamos integrando en el promedio a las dos partes, entonces aquí es menos x de t por b de t, el promedio, y ahora sí, esto a su vez, entonces, esto es el promedio, bueno, aquí el promedio sigue, y esto más bien es la diferencial de x por b. Entonces nos quedamos con esta. Esto era lo que teníamos de este lado. Y ahora nos preguntamos cuánto vale esta diferencial, ¿no? Entonces la diferencial de x por b, recuerden que estas son funciones, entonces esto es nada más regla de la derivada de una multiplicación de dos funciones, y esto es x por la diferencial de b más b por la diferencial de x. Entonces, si regresamos acá a lo que teníamos de la covarianza, pues nada más vamos a sustituir estos términos, ¿no? Entonces, nos va a quedar... a ver si puedo... No, no está fácil. Bueno, vamos a escribirlo entonces. Esto es d de x por b menos x por db más b por d del promedio de x. Ok, y a su vez, pues esto de aquí vamos a reescribirlo como, aquí nos va a quedar pues el promedio de x de b más b de x, ¿no? Y aquí pues tenemos lo mismo que teníamos acá. Y ahora entonces esto va a ser el promedio de x de b
más el promedio de b por dx menos el promedio de x por d, el promedio de b, menos perdón, aquí me había faltado, este era el promedio de b, menos el promedio de b por d de el promedio de x. Ok, entonces tenemos estos cuatro términos. Son una diferencial de la covarianza está dado por estos cuatro términos. Bueno, entonces para resolverlo lo que vamos a hacer es pues ahora sustituir en cada una de estos términos algunas cantidades que ya conocemos. Por ejemplo, aquí en dB, aquí vamos a sustituir a la ecuación de Langevin. Acá, por ejemplo, en dB, d, el promedio de b, también a partir de la ecuación de Langevin, d dB, si tomamos el promedio de ambos lados, aquí nada más va a sobrevivir este término porque el promedio que quedaría acá de la función normal, pues recuerden que era 0, ¿no? Entonces este va a quedar 0. Entonces la ecuación de Langevin la vamos a usar acá explícitamente y la vamos a usar acá también. Y también lo que vamos a hacer es aquí, en este de x, vamos a sustituir por v de t. ¿Sí? Entonces vamos a hacer todas estas sustituciones. Y por cierto, y acá también, acá este de x, vamos a sustituirlo por v, el promedio de v por dt. Entonces vamos a hacer esta 1, 2, 3, 4 sustituciones para encontrar esta diferencial de la covarianza. Lo que vamos a hacer es querer que aquí nos quede en cada uno de estos términos un dt para pasarlo dividiendo acá y entonces encontrar una ecuación diferencial de la covarianza que después de resolverla nos dé este valor, ¿no? Podamos entonces resolver la ecuación diferencial de la varianza. Entonces no olviden que eso es tras lo que vamos. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí lo que tenemos es una diferencial de la covarianza de x y b. Y entonces esto es el promedio de x. Y ahora vamos a sustituir aquí la ecuación de Langevin. Y la ecuación de Langevin es menos gamma por la velocidad menos la velocidad terminal multiplicada por dt más beta cuadrada, la raíz de beta cuadrada por t, por la variable normal de t a t o asignada al rango t entre t y t más dt con promedio 0 y varianza 1. Y entonces aquí cerramos este promedio y ese fue este término. Más entonces aquí tenemos v y sustituimos dx por v dt. Entonces aquí es v cuadrada por dt. Menos el promedio de x. Y recuerden, aquí vamos a sustituir por la diferencial de v. Y recuerden que esta era menos gamma de t por el promedio, por este promedio, ¿no? Entonces este medio se va, este menos se va con este menos. Y entonces nos queda el promedio de x por gamma de t. Y esto multiplica a el promedio de b menos
es simplemente la velocidad promedio, ¿no? Porque es una constante, entonces sale y esto es el promedio de 1, entonces queda nada más la velocidad terminal. Muy bien, entonces estábamos en este término de acá y ahora nos queda este término y este término es el promedio de B, que va a multiplicar otra vez el promedio de B por dt con esta sustitución que hicimos. Entonces aquí están nuestros 4 términos y vamos a desarrollarlos. Entonces, primeramente, este de acá, entonces vamos a tomar, este es el promedio de x. Vean, aquí va a tener el promedio de b multiplicado por menos gamma. Entonces esto es menos gamma por, menos gamma dt por el promedio de x por b. Ese fue este término. Más, y entonces ahora es el promedio de x que multiplica esta parte de acá. Entonces este signo menos con este signo menos nos da más gamma por la velocidad terminal por dt, porque todas son constantes, y lo único que sí tenemos que sacar el promedio es a x, entonces esto es por el promedio de x, más tenemos ahora x por todo esto de acá, entonces otra vez, beta cuadrada, raíz de beta cuadrada por el tiempo salen del promedio y aquí queda el promedio de x por n de t en el intervalo t y t más dt en 0 y 1. Ya fue este término. De acá nos queda el promedio de b cuadrada y dt sale porque es una constante. Ok, y entonces ahora el primero de estos términos, ¿no? Y de hecho vamos a ponerlo, sí, vamos a ponerlo acá. Más, esto es gamma dt por el promedio de x por el promedio de b menos gamma dt por la velocidad terminal por el promedio de x. Lo puse aquí para que vean que este se va con este. Y finalmente menos el promedio de b cuadrada por dt. Y vamos a factorizar términos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener varios de ellos multiplicados por gamma dt. Entonces está este, x por b, menos xb, ¿no? Este término de acá, más, y luego tenemos a dt, que multiplica a este término y a este término, entonces es dt que multiplica a el promedio de b cuadrada menos el cuadrado del promedio de b, más este término, ¿no? La raíz cuadrada de beta cuadrada por t por el promedio de x multiplicado por nuestra variable normal. Bueno, y entonces reconocemos este término de aquí es exactamente la definición de la covarianza de x y b más dt, y aquí reconocemos que esto no es otra cosa que la varianza de b. Y acá reconocemos una vez más que x y la función que nos da el ruido, estas sabemos que sí están descorrelacionadas. Entonces, este promedio, si es el promedio de x por el promedio de
de esta función, porque no hay que olvidar que este era x de t. Entonces, justo al tiempo t, la caminata está descorrelacionada con la posición está descorrelacionada con esta función. Esta nos da 0. Entonces, por lo tanto, este término es 0. Todo este va a ser 0. Y recuerden de dónde habíamos partido. Esto era la diferencial de la covarianza de x y b. Entonces ya llegamos a la ecuación diferencial que habíamos prometido. Esto podemos escribirlo entonces, ¿no? De aquí, de este lado de la ecuación, factorizamos dt, pasamos dividiendo, o dividimos de ambos lados si quieren, y nos queda entonces la ecuación diferencial de la covarianza, que es igual a menos, y de este lado nos queda la menos gamma, por la covarianza de x y b más la varianza de la velocidad, que esta ya la conocemos, ¿no? Entonces vamos a escribirlo de una manera similar a la que escribimos las ecuaciones en la clase pasada, para reconocer que lo que tenemos que hacer es encontrar, para resolverla, un factor de integración. ¿Se acuerdan? Esto vamos a escribirlo así, igual a igual a la varianza de la velocidad. Y vean que esta ecuación que tenemos aquí es de la forma dy en dt más gamma por p de t por y es igual a q de t. Porque la varianza la conocemos ya como función de t, ¿sí? Entonces eso es muy importante, no lo olviden. Esto lo resolvimos y es una cantidad que ya únicamente está cambiando como en el tiempo. Entonces ya habíamos visto pues que lo que necesitamos es encontrar el factor de integración. Perdón, aquí era únicamente p de t, donde p de t es precisamente gamma, ¿no? Entonces el factor de integración es recuerden, a la integral de p de t, y por lo tanto en nuestro caso esto es igual a e a la gamma t. Y aquí donde q de t es la varianza. Okay. Bueno, ya había puesto que aquí es gamma. Ok, entonces vamos a resolverlo. Entonces la covarianza de la posición y la velocidad es igual a 1 entre el factor de integración por el factor de integración, ¿no? Por la integral de 0 a t de q, que es la varianza de b, dt. Y entonces vamos a sustituir aquí la varianza, ¿no? Entonces esto es igual a e a la menos gamma t. Vean que a partir de este punto ya es pura talacha, ¿no? Ya es pura álgebra. Por la integral de 0 a t por e a la gamma t, que multiplica a beta cuadrada entre 2 gamma por 1 menos c a la menos 2 gamma t por dt. Esta es la varianza de la velocidad y lo encontramos la clase pasada y la clase antepasada, porque recuerden que era la varianza de la velocidad en presencia o ausencia de una velocidad terminal.
Entonces lo resolvimos dos veces que esta era la varianza. Bueno, entonces vamos a hacer la integral. Esto es e a la menos gamma t, que vamos a sacar el beta cuadrada entre 2 gamma. Entonces al hacer la integral nos va a quedar 1 entre gamma por e a la gamma t. Ese es de esta integral, más, porque vamos a tener un signo menos de acá, más 1 entre gamma, entre gamma, y aquí estamos multiplicando e a la menos gamma t por e a la menos 2 gamma t, entonces por eso solo queda e a la menos gamma t, que está acá. Y esto evaluado en entre 0 y t, en donde notarán que de este lado no hubo otro término. Estamos suponiendo que la covarianza entre x y t al tiempo 0 es 0. Para hacer la integral correctamente, ¿no? Entonces ahora evaluamos los límites de la integral y esto nos queda e a la menos gamma t por beta cuadrada entre 2 gamma, que multiplica a perdón, aquí me faltó un gamma cuadrada, ¿no? Sacamos los dos gamas, por e a la gamma t más e a la menos gamma t, menos 2. Y este menos 2 sale de haber evaluado cada una de estas en 0. Entonces podemos, ahora sí multiplicamos estas exponenciales. Recuerden que todo esto fue la ecuación diferencial para encontrar la covarianza de x, de la posición y de la velocidad. Y esto es entonces beta cuadrada entre 2 gamma cuadrada, que multiplica a 1 más c a la menos 2 gamma t, menos 2 por e a la menos gamma t. Fue nada más de multiplicar por la exponencial. Pero pues no olviden de dónde venimos, ¿no? Venimos de esta, venimos de esta ecuación, ¿no? Entonces todo lo que hicimos fue encontrar cuánto valía la covarianza para poder sustituir en esta ecuación. Entonces pues vamos a hacerlo. Tenemos la derivada con respecto al tiempo de la varianza, igual a la covarianza. Entonces la derivada con respecto al tiempo de la varianza de x, ya nos libramos del acoplamiento con la velocidad. Esto era 2 veces la covarianza, entonces esto queda nada más beta cuadrada entre gamma cuadrada por 1 más e a la menos 2 gamma t menos 2 a la e menos gamma t. Y pues ahora lo único que tenemos que hacer para encontrar la varianza es integrar esta ecuación. Entonces pues vamos a hacerlo. Entonces la varianza de x va a ser igual a beta cuadrada entre gamma cuadrada, que multiplica la integral de 0 a t por 1 menos 2e a la menos gamma t más e a la menos 2 gamma t por dt, y integrando, esto es igual a beta cuadrada entre gamma cuadrada por, aquí nos va a quedar t menos 2e a la menos gamma t entre menos gamma,
más e a la menos 2 gamma t entre menos 2 gamma, y esto evaluado de 0 a t. Y entonces esto es beta cuadrada entre gamma cuadrada que multiplica a t más 2 entre gamma por 1 menos e a la menos gamma t más 1 entre 2 gamma por 1 menos c a la menos 2 gamma t. Vamos a reacomodar términos y a sacar una gamma de acá. Entonces va a quedar beta cuadrada entre gamma cúbica que multiplica a gamma t. Recuerden, esta es la misma gamma t que teníamos cuando habíamos encontrado la solución del promedio de la posición, que les decía que lo que estaba haciendo, como se ve acá, es reescalar el tiempo. Entonces, sí, es esto menos 2 veces 1 menos e a la menos gamma t. Más un medio de 1 menos e a la menos 2 gamma t. Nada más algo está mal aquí. A ver, déjenme ver. Esto está bien. Y a ver, espérenme, creo que aquí puse mal los signos, ¿no? Esto nos daba este más y aquí es esto menos 1. Ok, aquí teníamos un signo menos y era esto menos 1. Ok, porque sí queremos ponerlo de esta forma, pero déjenme nada más checar. Entonces, sí, ahora sí tenemos aquí este signo menos y sí, y entonces, sí, si cambiamos este signo, aquí nos queda este signo más, ¿no? Ok, entonces ahora sí esto está bien y pues ya terminamos, ¿no? Esta es la varianza, esta es la varianza de la posición y ya habíamos encontrado la posición promedio. Entonces, no hay que perder de vista. Entonces, que habíamos postulado que la posición como función del tiempo iba a ser una variable normal con promedio, y ahora vamos a sustituir lo que habíamos encontrado, x en 0, ¿no? x0, más la velocidad inicial dividida entre gamma por 1, esto parece r, gamma, por 1 menos e a la menos gamma t, más la velocidad terminal dividida entre gamma por el tiempo, más e a la menos gamma t, menos 1. O sea, todo esto, recuerden, es el promedio de x. Y con varianza, esta que acabamos de encontrar, ¿no? Beta cuadrada por gamma cúbica, que multiplica a t por gamma. Vean que tiene que ser consistente, ¿no? Todas las t's tienen que estar multiplicadas por gamma. Menos 2 por 1 menos c a la menos gamma t, más un medio de 1 menos e a la menos 2 gamma t. Y esta es la varianza que acabamos de encontrar.
Muy bien, pues vean que fue muy laborioso, pero creo que valió la pena para que vean que si uno parte de una ecuación, y que es donde está toda la física, ¿no? Esto realmente fue mucha talacha, algunos trucos, algunas suposiciones, todas físicamente consistentes, pero todo lo hicimos partiendo de una ecuación física, que eso es lo importante, ¿no? Estamos partiendo de cuáles son las fuerzas que están actuando sobre una partícula. Estas fuerzas, que es lo novedoso de esta aproximación de los procesos estocásticos, pueden incluir una variable aleatoria, de la cual, que era esta, ¿no? De la cual únicamente teníamos que especificar cuáles eran, cuál era, bueno, qué tipo de variable era y cuál era su promedio y su media, perdón, el promedio y su varianza. Y poniendo esto dentro de la ecuación, entonces pudimos encontrar, pudimos resolver cuál era la velocidad como una variable estocástica. Y a su vez, entonces, integramos esa nueva variable, esa nueva velocidad, para encontrar la posición, que puede parecerles muy feo, pero la solución, pero es una solución cerrada. Ya podemos saber el comportamiento a tiempos largos, como lo hicimos para la posición. Podemos ver también la inercia, ¿no? Cuánto tiempo va a tener la partícula a esta velocidad. Y podemos también entonces conocer cuáles son las fluctuaciones que tiene la posición como función del tiempo, que eso es algo muy importante, ¿no? Vamos a ver cómo estas fluctuaciones también al principio tienen un valor y conforme el tiempo tiende a infinito, van a cambiar estas fluctuaciones. En particular, vean, ¿no? Para tiempos largos, esto da 1, entonces este término se va, esto da 1, este término se va, y entonces nos queda que conforme el tiempo tiende a infinito, la varianza de la posición crece linealmente con el tiempo. Entonces, esta va a ir como beta cuadrada entre gamma cuadrada, porque tenemos esta gamma de acá, por el tiempo. Entonces, una vez más, como en el caso del caminante aleatorio, recobramos esta característica, ¿no? Que la varianza crezca como función del tiempo. Y sin embargo nos da los detalles, estos que son muy importantes, de qué pasa al principio del proceso. Es decir, cómo el sistema llega al equilibrio, que eso es muy importante. Entonces vamos a saber que pues la posición, bueno, la velocidad, ¿no? Es lo que habíamos visto, la velocidad va a relajar al valor de la velocidad terminal, pero también vean que en la posición podemos saber que las fluctuaciones de la posición también van a relajar a un valor estacionario. Bueno, creo que ahora sí esta es la última clase de procesos estocásticos. Espero que les haya quedado una idea de lo poderoso que es esta aproximación a estos problemas y a muchos más. Y sobre todo lo que dije hace un momento, que pueden partir de una ecuación que tenga toda la física, que incluye cantidades que no conocemos de manera determinística, como es el ruido, y sin embargo este ruido va a ser muy importante, tanto que aquí sigue apareciendo el beta cuadrada, ¿no? Y podemos solucionar esas ecuaciones. Entonces ya pueden ustedes imaginar otros sistemas en los que tengan otras fuerzas, quizás tengan algunas partes similares a la ecuación de Langevin, quizás no, pero ya ven que sí hay una ruta para solucionarlas. Y eso es lo que quería mostrarles. Y creo que es increíblemente poderoso y bonito, ¿no? Al mismo tiempo.